Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradeceros vuestra presencia y también daros, por supuesto, la bienvenida. Quería también agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja y al Colegio de Andalucía de Psicología de Andalucía Occidental, pues organizar este tipo de eventos y, por supuesto, invitarme a participar en ellos. Especialmente al colegio quería agradecerle el apoyo que siempre realiza sobre el área de neuropsicología en la cual yo participo, y también apoyando pues la formación en neuropsicología, como el máster universitario en neuropsicología clínica de UNIR, pues que también yo formo parte de él. Bueno, dicho esto, quería comenzar con una Open Class que lleva por título ¿Cómo la psicoterapia cambia el cerebro? Bueno, es un título un poco, no muy al uso, un poco quizá diferente, ¿no? El objetivo que me propongo es mostraros una visión integradora de, por un lado, la disciplina de la neurociencia y, por otro lado, pues la intervención psicoterapéutica como tratamiento de la psicología clínica. Entonces, parece una integración un poco, no sé, rara o extraña, pero de hecho es una integración que existe y es lo que pretendo enseñaros y que de alguna forma, a través de esta integración, podamos ver la psicoterapia de otra manera. Ahí tenemos unas definiciones que tampoco son importantes. Lo realmente importante que quería transmitiros con esta diapositiva es que siempre que unimos pues, dos eventos, dos cosas, lo que sea, pues siempre cada una de ellas va a aportar su especificidad, ¿no? Entonces, y se va a construir como una sinergia o un proceso emergentista, ¿no? Donde ya lo que salga de ahí no va a ser la suma de sus partes, sino algo mucho más complejo o más enriquecedor. En este sentido, la neurociencia lo que va a aportar es pues, el conocimiento que tiene hasta la fecha, que no lo tiene completo, del cerebro y de su funcionamiento. Mientras que la psicoterapia tiene mucho que ofrecer porque tiene muchísimos años de experiencia clínica y también de un conocimiento muy completo de la complejidad del ser humano y de los trastornos mentales y de procesos de intervención que ha ido realizando y probando su eficacia. Aquí tenemos una definición ya más elaborada. A mí no me gustan mucho las definiciones tan largas, pero si queremos dar una idea completa, pues tenemos lógicamente que aumentar la información que demos. Esta definición de psicoterapia es una definición ya vista desde la integración de la neurociencia y de la psicoterapia. Es decir, está bajo un prisma donde se incluye la neurociencia. Entonces, desde la neurociencia o desde esta integración, la psicoterapia sería un tratamiento biológico, es decir, un tratamiento científicamente comprobado, individual, ¿no? Holístico o integral, que va a actuar sobre el cerebro. Y es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. No va a actuar sobre una neurona o un neurotransmisor, un receptor suelto, sino que va a influir o a dirigirse directamente hacia todo el proceso de regulación cerebral, hacia todo el funcionamiento de nuestro cerebro. Y de aquí damos un salto, fijaros, muy grande, porque en última instancia los procesos cerebrales se convierten, y en el caso de la psicoterapia, en una reelaboración del sentido de la vida de una persona o de los demás o de una situación que se estén en ese momento tratando desde la psicoterapia. Y finalmente, porque esta definición es un poco spoiler, porque dice al final a dónde vamos a llegar cuando cerremos el círculo de esta charla, es que las terapias que tienen éxito, que son exitosas, son las que producen cambios en el cerebro, cambios integrales, duraderos y que además se pueden medir. Vamos a partir de dos premisas, una la tenéis aquí, otra la voy a decir. La primera es que todo lo que digamos en esta charla va a ser aplicable a cualquier modelo psicoterapéutico. No va a haber distinción porque es aplicable a cualquiera, ¿vale? A cualquier aproximación. Y la segunda es que yo no soy psicoterapeuta, ni soy psicóloga clínica, yo soy neuropsicóloga, entonces no me dedico a la psicoterapia. Por lo tanto, en ese puente que vamos a construir entre la neurociencia y la psicoterapia, yo escoro más hacia la neurociencia y también lo digo pues de cara a las preguntas que haya luego. Mi experiencia clínica es en neuropsicología, pero no en psicoterapia.
Dicho esto, pues vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Vamos a remontar al año 1979, cuando este señor, Eric Kandel, que tenéis ahí en la foto, que siempre va con pajarita y no está solo en la foto, sino que está con la Aplixia californica, que fue pues el sujeto experimental con el que él hizo unos estudios revolucionarios sobre aprendizaje y memoria y que le valieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2000. Kandel, como veis, es neurofisiólogo, pero también es psiquiatra. Entonces, cuando él hizo la residencia en psiquiatría, pues estaba muy interesado en el psicoanálisis. Quizá todavía esté muy interesado en el psicoanálisis, no lo sabemos. El caso que en el año 1979 publica ese artículo, que se ve un poquito mal, pero afortunadamente en el año 2000 lo han vuelto a publicar ya digitalizado. Entonces la vista es mucho más atractiva, pero originalmente pues tenía este aspecto. Y ese artículo, como veis, tiene un título también un poco, incluso en el artículo Kandel dice que es un poco absurdo, porque mezcla, ¿no?, la psicoterapia con la sinapsis, ¿no?, con las conexiones nerviosas. Fijaros que es un artículo sobre psicoterapia, pero que está publicado en una revista de medicina. En este artículo él plantea pues muchos de los aspectos que vamos a tratar aquí. Es como un pionero. Es decir, que estas cosas pues las plantea Kandel hace 40 años y pues Kandel y los seguidores de Kandel pues hace 40 años que saben esto, que luego se ha ido comprobando científicamente. Hay dos premisas fundamentales cuando leemos a Kandel, es que no existe una diferencia entre mente y cerebro y que no existe una diferencia entre orgánico y funcional. Es decir, que cualquier trastorno mental siempre va a ser orgánico, porque cualquier conducta patológica o adaptativa siempre va a ser el producto, la consecuencia de los procesos cerebrales. En ese artículo vienen algunas de estas frases, como la primera que está entrecomillada, que dice: todas las alteraciones psicológicas reflejan alteraciones específicas en el cerebro, es decir, en la función, en el funcionamiento de las neuronas y en su comunicación, que son las sinapsis. Y ahora viene lo interesante, porque Kandel se hace esta reflexión. Dice, si la psicofarmacología funciona porque hace unos cambios en el cerebro, ¿no? Todo el mundo pues conocemos los cambios que produce, por ejemplo, a nivel de transmisores, de serotonina, dopamina, noradrenalina, etcétera. Pues dice, si la psicofarmacología funciona porque hace unos cambios que se pueden ver en el cerebro, la psicoterapia, que también funciona, porque se ha demostrado su eficacia, puede que haga un efecto también al mismo nivel que los psicofármacos, un efecto neurofisiológico que se pueda medir o ver en el cerebro. Por lo tanto, plantea si podemos estudiar la psicoterapia al mismo nivel que la psicofarmacología, es decir, ver sus efectos sobre el cerebro si es que los produce. Luego continúa diciendo que la psicoterapia funciona y para él funciona en la medida de que va a actuar sobre el cerebro y la sinapsis, si no, no tendría forma de funcionar para Kandel. Y funciona porque se van a producir pues, unos procesos de aprendizaje propiciados también por la memoria y que esos son los cambios en los que se va a materializar luego la conducta. Es decir, cualquier cambio en la conducta, que es lo que se pretende con la psicoterapia, se va a acompañar de unos correlatos cerebrales o de unos cambios a nivel cerebral. Y luego tiene esta frase que es un poco larga, pero es muy interesante. La tiene en este trabajo y en otro trabajo posterior, solo que en el posterior cambia yo por terapeuta y alguien por paciente, ¿vale? Entonces viene a decir, cuando yo o un terapeuta habla a alguien o a un paciente, pues esa persona pues escucha, ¿no? No solo se hace un contacto visual o ocular o un contacto con la voz, sino que la maquinaria neuronal o cerebral del terapeuta está teniendo un efecto directo sobre la maquinaria cerebral del paciente. Y ese efecto pues se supone que debe ser largo, ¿no? O espera, ¿no?, que sea un efecto a largo plazo. Pues de la misma forma que las palabras pueden cambiar el cerebro de la persona que escucha y viceversa, la psicoterapia, que es una intervención basada en la dialéctica, ¿no?, pues también podrá producir cambios en el cerebro del paciente. Estas son las premisas que en el año 79 pues lanza Kandel. Luego, pues eso está completamente demostrado y son pruebas
que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, aquellos estudios de Rosenberg donde decía que ambientes enriquecidos pues cambiaban la estructura del cerebro y también hacían que esa estructura fuera más enriquecida. O los archiconocidos investigaciones sobre cómo los traumas en la infancia o experiencias adversas a edad temprana, pues luego conllevan también una potencial que la persona sea más proclive a tener trastornos mentales o, como veis, unos efectos muy medibles en la expresión génica, hablaremos más adelante de los genes, como factor liberador de la corticotropina, que hace que la persona ya no maneje el estrés de una forma adecuada de por vida, debido a esas experiencias adversas o esos traumas en la infancia, maltratos, etcétera. O este artículo, también muy famoso, muy paradigmático, de McGuire, que estudiaba a los taxistas de Londres y cómo tenían un hipocampo, que es una estructura muy relacionada con la memoria, muchísimo más desarrollado estructuralmente que las personas que no eran taxistas en Londres y no tenían que aprenderse 25.000 calles. ¿Vale? Dicho esto, pues vamos a centrarnos en dos conceptos muy rápidamente que son muy importantes para que vayamos o podamos ir entendiendo y lleguemos al final a ver cómo cambia el cerebro la psicoterapia. Esos conceptos son la plasticidad y la epigenética. La plasticidad, a mí, me tenéis que disculpar, me gusta mucho irme a los pioneros, a los que empezaron a decir las cosas que luego se han ido comprobando. Ya, por ejemplo, en el año 84, Ramón y Cajal, que dejó muchísimas ideas que luego se han comprobado, él las intuía, pero no había tecnología suficiente para que se comprobaran, pues ya decía, fijaros, el ejercicio mental facilita el desarrollo de las células nerviosas que utiliza ese ejercicio mental. Y entonces las conexiones entre ellas pueden reforzarse. Fijaros que eso lo dice Ramón y Cajal, en ese momento no puede ser demostrado. Incluso Donald G., el neuropsicólogo canadiense, hace una definición completamente actual de lo que sería la plasticidad, que tampoco él pudo demostrar, pero también lo intuía. Dice, cuando un axón de una célula A está lo suficientemente cerca de una célula B, como para excitarla de una manera repetida, dice algún proceso de crecimiento o cambio metabólico, porque él no sabe lo que ocurre, pero algo ocurre, tiene lugar en una o en ambas células, de tal forma que la eficiencia de A en la activación de B aumenta. ¿Vale? Y eso sería una definición completamente actual de plasticidad, que por fin logra ser demostrada en 1973 con Lomo y Bliss, que describe la potenciación a largo plazo, que es un concepto a lo mejor no tan conocido, pero que es el mecanismo molecular de la plasticidad y que ahora vamos a ver un poquito más detenidamente. Y luego, pues en el año 79, pues viene Eric Kandel y pues si continúan esas investigaciones, Lomo y Bliss descubrieron esa potenciación a largo plazo investigando con conejos y en el hipocampo, y Eric Kandel, pues con la Aplasia californica, pues les hicieron unos procesos de aprendizaje y vieron cómo las conexiones sinápticas se modificaban y se reforzaban. La potenciación a largo plazo, como digo, es súper importante y además veréis que luego cuando estemos viendo ya cómo funciona la psicoterapia o qué cambios hacen en el cerebro, vamos a recurrir a la potenciación a largo plazo. Es el mecanismo, como veis, molecular de la plasticidad en el cerebro. Este dibujo que tenéis ahí es un poco cutre porque lo he hecho yo, ¿vale? Porque intenté buscar una imagen de potenciación a largo plazo, pero no eran muy complejas y yo creo que al final, para que se entienda algo complejo, hay que explicarlo de manera sencilla y si además si no se sabe explicar es que no se ha entendido. Entonces, así es, por eso es la explicación de este dibujo. Ahí tenéis dos neuronas, ¿no?, que están conectadas y se están comunicando. Entonces, cuando hay una estimulación repetida, pues resulta que, como veis, pues crecen el número de neurotransmisores, el número de canales iónicos, es decir, es como que ahora las dos neuronas que están conectando tienen como más vidilla, ¿no?, para entendernos. Esto ocurre en dos fases. Una fase que se llama temprana, que si esa estimulación repetida dura entre 1 y 3 horas, quiere decir que no se va a producir aprendizaje, sino que va a ser transitorio o se va a disipar, a olvidar, etc. Pero si esa estimulación continúa más allá de 3 horas,
4 horas o más, ya un tiempo que no se puede determinar, se produce un cambio muchísimo más profundo, un cambio, como ves, que sintetiza proteínas. Entonces ya no es transitorio, sino que ya es permanente y se produce lo que llamamos consolidación de la memoria, se produce el aprendizaje. Por lo tanto, sabemos que el cerebro, ¿no?, o la comunicación entre las neuronas, sus sinapsis, está en constante cambio, que el supramecanismo del cambio del cerebro es la plasticidad. Entonces la plasticidad se erige como una propiedad del cerebro, pero realmente es que es la propiedad del cerebro, es decir, que el cerebro funciona así, es como funciona el cerebro. El cerebro funciona con redes neuronales conectadas, que algunas con su uso se van fortaleciendo y otras con el desuso se van debilitando, porque igual que existe la potenciación a largo plazo, existe justo el proceso contrario. Cuando dos neuronas o un circuito de neuronas pues dejan de estar en comunicación durante mucho tiempo, pues esa red se debilita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues todas las funciones mentales van a ser modificadas por la experiencia, van a estar en constante cambio y eso es lo que posibilita la plasticidad, que aprendamos cosas, que podamos cambiar, que podamos adaptarnos a nuevas situaciones y que la psicoterapia funcione. El segundo concepto es el de epigenética. Yo creo que es un concepto, aunque es relativamente nuevo, yo creo que ya está bastante asumido por la psicología, que viene a decirnos que la genética ya no es tan determinante como pensábamos, sino que, como vemos, las experiencias o el ambiente, y lo habíamos visto en los artículos esos de pruebas irrefutables que presenté, las experiencias pueden cambiar la expresión de los genes. Entonces, para que esto se entienda un poquito, comentaros que los genes tienen dos funciones, una que sería la codificante, que es la herencia o la replicación del ADN, que no se puede cambiar, eso no se puede cambiar, pero sí que hay otra función que es no codificante, que es lo que llamamos el fenotipo, y que está influido por el ambiente. Eso sí se puede cambiar, es decir, la transcripción y la expresión del gen es lo que se puede cambiar, que es lo que hace la epigenética. Modifica la expresión de los genes. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona tiene, por ejemplo, una dotación genética y las experiencias a las que es sometido pueden activar o desactivar esos genes. Y esa activación o desactivación, ese cambio en la expresión del gen, también se hereda a las siguientes generaciones. Por ejemplo, condiciones como situaciones de estrés o ambientes negativos tienen un impacto, como vemos, en la expresión genética, en el epigenoma. Y estos cambios pueden ser revertidos, porque igual que la otra función no se puede cambiar, el epigenoma sí se puede cambiar. Se cambia para modificar a los genes y también se puede cambiar por multitud de variables ambientales. Una de ellas puede ser la farmacoterapia, por ejemplo, o la psicoterapia. Los cambios epigenéticos producidos mediante psicoterapias exitosas podrán transferirse a a generaciones futuras y así contribuir a la prevención de trastornos mentales, porque la epigenética, esa expresión o ese cambio en los genes, en la expresión de los genes, puede modificarse y puede heredarse. Vamos a recurrir a Kandel ya por última vez. Kandel en 98 escribe unos principios muy interesantes que los vamos a rescatar. Los primeros pues ya son muy obvios, ya hemos hablado de ellos, pero también está hablando de epigenética, porque fijaros en el principio 3 dice, todos los trastornos mentales tienen un componente genético, lo sabemos, ¿no? Pero dice, factores sociales y del desarrollo también contribuyen en gran medida y el aprendizaje puede producir alteraciones en la expresión de los genes. La alteración de los genes inducidos por el aprendizaje llevará a cambios en las conexiones neuronales y la terapia será eficaz si produce cambios duraderos en la conducta, presumiblemente debido a cambios en la expresión de los genes que van a alterar la fuerza o debilidad de las conexiones neuronales. Y estos cambios, que pueden ser funcionales o estructurales, pues alterarán los patrones de la conectividad entre las neuronas. Entonces es como ya se cierra todo el círculo, ¿no?, con la genética, epigenética, plasticidad, etcétera. Y el último concepto que quiero señalar, antes de meternos ya en temas de psicoterapia, es el tema de la memoria. La memoria es importante en la psicoterapia, pero bueno, no más que otra función cognitiva. Por ejemplo, pues aunque la memoria se utiliza, por supuesto, en la psicoterapia, pues el psicoterapeuta muchas veces pregunta a una persona pues qué hizo el fin de semana, qué pasó hace 7 años, o
y tiene que recordar ciertas cosas, cómo era de pequeña, cómo eran sus padres, etcétera, ¿no? Pero es verdad que también se utiliza el lenguaje y muchas otras funciones cognitivas. Lo que querría recalcar un poco es que creo que los psicoterapeutas, y será una de las conclusiones a las que lleguemos, deben de conocer el funcionamiento del cerebro porque les puede ser de mucha utilidad, ya que operamos sobre ese órgano, pues debemos de conocer un poco cómo funciona. Y muchas veces no sabemos cómo funciona realmente. Por ejemplo, hay una metáfora que es la de que el cerebro funciona como un ordenador que ha hecho mucho daño a nuestra disciplina, porque realmente el cerebro no funciona como un ordenador, el cerebro es un órgano vivo, no es un aparato, una máquina inerte. Con respecto a la memoria, pues se utilizan muchos símiles, ¿no? De que los contenidos se guardan como si fuera el disco duro de un ordenador, que los podemos guardar en unos almacenes determinados y que luego los vamos a recuperar yendo a ese ficherito que hemos guardado, cambiando de Word a PDF para que no se mueva nada y lo vamos a recuperar tal cual. Pues la memoria no funciona de esa manera. La memoria funciona de manera mucho más complicada, que lógicamente no voy a entrar en profundidad, pero tenemos que saber que hay diferentes tipos de memoria. Una memoria consciente, que sería la memoria declarativa o explícita, y una inconsciente, que sería la procedimental. Cuando muchas veces hay muchos estudiantes, por ejemplo, preguntan dónde se almacena la memoria, realmente no hay un almacén en el cerebro. La memoria tampoco, los recuerdos no son algo físico, sino que son esas conexiones neuronales que están fortalecidas porque traemos frecuentemente algo a la memoria. Entonces, esas redes quedan fortalecidas y están diseminadas por todo el cerebro. Por ejemplo, todo el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestra vida se almacena, como veis, o está de alguna forma representada de manera distribuida por toda la corteza. O los recuerdos, que son nuestras experiencias autobiográficas, están diseminadas en redes situadas en la corteza de asociación prefrontal. Cuando algo, digamos, entra en el cerebro, entra por los sentidos, veis todo un recorrido que hace un circuito que, bueno, de muchísimas zonas cerebrales, una de ellas el hipocampo, que es el encargado de la consolidación de los recuerdos, y luego cuando queremos traer algo a la memoria conscientemente, ¿no? Pues tenemos que hacer todo el recorrido inverso. Por ejemplo, la memoria que no es consciente va a utilizar otras zonas del cerebro que no son corticales, sino subcorticales, como la amígdala, ganglios basales, cerebelo, etc. Pero como veis, es un poco más complicado, ¿no?, que guardar en el disco duro una información. Si los tipos de memoria bueno, nos hacen ver que no es una función fácil ni una función unitaria, la memoria también tiene unos procesos. Nosotros los neuropsicólogos siempre distinguimos entre los tipos de memoria y los procesos. Cuando vamos a medir si esa función cognitiva está funcionando bien o es correcta, siempre medimos los tipos y los procesos. Los procesos creo que son bastante conocidos, son tres, que son la memoria registra información, la almacena o la consolida y luego pues la evoca o la recupera. De ahí nos importa el proceso de almacenamiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo se produce el almacenamiento? Pues con expresión génica, con nueva síntesis de proteínas, que era la fase tardía de la potenciación a largo plazo, y en última instancia pues con crecimiento de conexiones sinápticas. Todo lo que aprendemos, y de alguna manera lo aprendemos de manera duradera, está consolidado y podemos luego recuperarlo a voluntad y hacer uso de ello, pasa por todos estos procesos neurobiológicos, ¿de acuerdo? Que ya hemos ido viendo, ¿no?, la expresión de los genes, la síntesis de proteínas y cómo van cambiando y fortaleciéndose las conexiones sinápticas. Hay un proceso que quizás es menos conocido, pero es muy interesante, que es el de la reconsolidación. ¿Qué es eso de la reconsolidación? Es ni más ni menos que cada vez que nosotros traemos un recuerdo al presente o a la conciencia, estamos cambiando ese recuerdo, de tal forma que cuando lo vamos a guardar de una manera diferente. Por ejemplo, si yo ahora pues cuento un recuerdo, yo no lo voy a expresar igual que lo expresé ayer, porque a lo mejor yo ayer estaba enfadada y hoy no lo estoy. Tampoco lo voy a expresar como cuando ocurrió hace 3 años, por ejemplo, porque en ese momento pues yo era de una manera y ahora soy de otra. Como las personas vamos cambiando continuamente, cuando hablamos de nuestros recuerdos ya los recuperamos, los contamos de una manera diferente. Pero también si, por ejemplo, se lo estamos contando a un terapeuta, un psicoterapeuta, el psicoterapeuta nos puede dar un feedback, una información adicional que vamos a anexar a ese recuerdo. Por lo tanto, el recuerdo, como veis, va a quedar cada vez
más diferente, desvirtuado, no sé cómo llamarlo, cada vez que lo guardemos. Por lo tanto, no está en esa carpeta en PDF sin que se mueva, sino que siempre están los recuerdos en continuo movimiento porque van cambiando cada vez que los recordamos, incluso cada vez que pensamos en ellos. De ahí que pongan abajo la infidelidad de la memoria, ¿no? Pues la memoria no resulta ser algo fiel, sino bastante infiel. De hecho, en psicología forense, cuando se interroga a los testigos, hay expertos en ver si hay la credibilidad del testimonio, no porque el testigo vaya a mentir, que podría hacerlo, sino porque lo que cuenta y lo ha contado tantas veces, llega un momento en que lo puede desvirtuar y a lo mejor lo que está contando no es exactamente lo que pasó, pero no es porque quiera mentir, sino porque la memoria, para bien o para mal, funciona así. Los recuerdos cambian cada vez que son recordados. Bueno, pues dicho todo esto, ¿no? Vamos a intentar integrarlo todo y ya ver, pues, cómo cambia la psicoterapia el cerebro. Pues lo cambia produciendo cambios químicos, ¿no? Por ejemplo, neurotransmisores, hormonas, es decir, igual que la farmacología, exactamente igual. Produciendo aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se produce ese aprendizaje? Pues con cambios, fortalecimiento en ciertas conexiones, con la potenciación a largo plazo y con la plasticidad cerebral. También produciendo cambios en la tasa metabólica o activación de áreas concretas. Luego lo veremos con algunos ejemplos. Cuando unos circuitos están en conexión permanente o en estimulación repetida, pues aumenta la tasa metabólica porque están muy activos. Y cuando no, están hipoactivos, todo lo contrario. La psicoterapia también produce cambios en la activación de áreas concretas del cerebro y produciendo, por último, cambios epigenéticos. Hay dos hipótesis de qué hace la psicoterapia. Por un lado, se piensa que puede normalizar la estructura y función de áreas afectadas. Ahora veremos algunos ejemplos, cómo se ha ido determinando la base neuroanatómica de los trastornos mentales, de algunos trastornos mentales. Entonces, pues se ve que hay unas áreas que están afectadas, que no están funcionando de manera correcta, que normalmente pues están hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Pues la psicoterapia podría normalizar ese patrón anormal de activación. Otra opción podría ser que la psicoterapia no va dirigida a esas zonas que están afectadas, sino a otras zonas del cerebro que van a compensar el mal funcionamiento, entre comillas, de las zonas afectadas, ¿vale? O ambas cosas. Normalmente cuando hay dos hipótesis y una intermedia que es ambas cosas, es que es ambas cosas. Entonces la psicoterapia va a funcionar de las dos maneras. Ahora voy a poner una serie de artículos que no voy a comentar porque entonces estaríamos aquí hasta mañana y los voy a ir pasando relativamente de manera rápida porque lo único que quiero es que sea una muestra para que veáis algunas cosas. Para que veáis, por un lado, que se han estudiado diferentes modelos psicoterapéuticos o psicoterapias distintas. Para que veáis, por otro lado, que se han estudiado muy variados trastornos mentales y que también se han estudiado atendiendo a diversas medidas o mecanismos cerebrales. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo algunos a modo de ejemplo, solo porque además están casi cogidos al azar porque hay muchísimos estudios. Este, por ejemplo, quiere ver, comprobar, ¿no?, la eficacia de la terapia de regulación emocional y ver cómo produce cambios en la conectividad, en la conexión del cerebro, ¿vale? Es con neuroimagen, etc. Aquí tenemos otro que, por ejemplo, estudia en el trastorno de estrés postraumático o en las fobias, como la exposición prolongada, ¿no?, que es una técnica que utilizamos, pues qué cambios hace en el cerebro, ¿vale? Y cómo demuestra su eficacia y su eficiencia desde la neurociencia. Este, por ejemplo, es sobre depresión y quiere comprobar cómo una psicoterapia de 15 meses de duración hace cambios en la corteza prefrontal y en el sistema límbico, es decir, en las conexiones frontolímbicas. Algunos son investigaciones y otros son revisiones sistemáticas, como este, por ejemplo, que revisa todos los estudios de neuroimagen utilizando la psicoterapia psicodinámica. Aquí tenemos otro, por ejemplo, de
las bases neurales o cómo funciona la psicoterapia en trastornos de ansiedad y de trastornos asociados, una revisión sistemática. Trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, pues efectos, aquí hay una comparación, claro que interesante, entre la terapia de conducta y la farmacoterapia, ¿vale? ¿Y cómo lo van a medir? Pues viendo cómo cambia el mecanismo, el metabolismo, mejor dicho, o la activación de la glucosa. Otro de trastorno obsesivo-compulsivo, que quiere ver los efectos de la terapia cognitivo-conductual que produce, fijaros, en una zona muy concreta del cerebro, en el cingulado, en la corteza cingulada. Hay estudios tan interesantes como este, que viene a decir una cosa muy llamativa, muy interesante, porque hemos visto, ¿no?, que se están investigando pues diferentes modelos psicoterapéuticos o aproximaciones de psicoterapia completamente diferentes, muchas muy dispares entre ellas. Pero todas las psicoterapias tienen algo en común, ¿no? Y es que en todas hay que crear o hacer posible una alianza terapéutica. Pues también se está estudiando si esa alianza terapéutica produce cambios en el cerebro. Fijaros qué interesante. Este sí me voy a detener un poquito porque es una revisión sistemática, no es tan actual como me gustaría, es del 2013, pero hace una recopilación de los estudios que han probado pues diferentes psicoterapias en diferentes trastornos. Entonces de ahí hacen un cribado, ¿no? Sabéis, la revisión sistemática selecciona muchos artículos, luego se queda con los que son, ¿cómo diría yo?, los que tienen una metodología fiable, ¿no? Tiene una serie de requisitos, entonces son artículos de los que nos podemos fiar, o sea, son fiables, y se queda con 42. Aquí, por ejemplo, en esta tabla es el resumen de todos esos artículos. No exactamente porque he quitado algunas filas porque ya pues, me parecía un poco excesivo y a lo mejor pues, no iba a dar tiempo. Pero fijaros, cuando se unen todos los estudios, porque claro, muchos van a dar resultados dispares, nos encontramos con cosas como estas. Podemos determinar la afectación de un trastorno. Por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo tiene un hipermetabolismo en la corteza orbitrofrontal, en la corteza cingulada anterior y en la cabeza del caudado, ¿vale? A grosso modo, juntando todos los trabajos que hay sobre las bases neurológicas del TOC, ¿vale? ¿Qué hace la psicoterapia? Pues normaliza esa activación, pues hace que reduce ese hipermetabolismo en esas zonas. Cuando se hacen estudios comparando la farmacología con la psicoterapia, pues se ve que prácticamente tienen el mismo efecto. Es decir, hace el mismo mecanismo de acción. Otro ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, pues tiene una hiperactivación de la amígdala y una hipoactivación del córtex prefrontal. ¿Qué hace la psicoterapia? Pues decrece la actividad en la amígdala y se incrementa la del córtex prefrontal, ¿vale? No hay datos en este caso de si la farmacología tiene los mismos efectos. Es decir, aquí en estos estudios que utilizan neuroimagen, lo que miden es cómo está el cerebro antes de una intervención, cómo está después, por supuesto con su grupo control y todas las técnicas de control metodológico, y eso lo correlacionan con una mejoría de los síntomas o con una desaparición del trastorno. Es decir, tiene que haber esa correlación, esos cambios se tienen que correlacionar con un éxito en la terapia, con un cambio en la conducta o como lo queramos llamar. Hay, por ejemplo, me parece también muy interesante, por ejemplo, en depresión, cuando se hace la comparación de cómo actúan los psicofármacos y la psicoterapia, pues se ve que a veces no funcionan de la misma manera. Ahí, por ejemplo, lo que hay es una disfunción, ¿no?, en las zonas frontolímbicas. Pues la psicoterapia parece que funciona trabajando o actuando sobre las zonas corticales, ¿vale? Por eso se llama top-down, de arriba hacia abajo, mientras que la farmacología tiene su efecto principal sobre zonas subcorticales, sobre las zonas límbicas. Entonces, tiene un efecto de abajo hacia arriba. Bueno, ¿qué nos dicen en conjunto todos estos estudios? Pues que la psicoterapia produce una acción sobre el cerebro, esa acción la vemos, ¿no? Se puede medir. Todas las técnicas psicoterapéuticas la producen y prácticamente sobre todos los trastornos. Digo prácticamente porque los que no es que no han sido estudiados, pero todos los que se han estudiado encuentran un efecto cuando las terapias son exitosas.
Los cambios que se producen en estas redes cerebrales son indicadores de la calidad de la psicoterapia. Por lo tanto, conocer los mecanismos que tiene la psicoterapia sobre la cognición o sobre la plasticidad cerebral es una herramienta de control del terapeuta que podrá saber qué tratamientos son más eficaces para utilizarlos y cuáles lo son menos. Bueno, pues llegamos ya a las conclusiones. Espero que no se haya hecho muy largo. La efectividad de la psicoterapia ha sido ampliamente demostrada desde hace más de 20 años, pero esa efectividad traducida en unos cambios en el cerebro hace menos tiempo que se está estudiando, y de hecho todavía no se conocen bien todos los mecanismos y estamos un poco en sus inicios, ¿no? Sí es cierto que la ciencia solo conoce un fenómeno o puede explicar un fenómeno cuando sabe cómo funciona, es decir, cuando puede explicar sus mecanismos. De tal manera que si un profesional, un terapeuta, dice que una terapia funciona, tiene que saber por qué funciona. No vale decir funciona pues porque el paciente ha mejorado, pero ¿por qué ha mejorado? Es decir, cuando realmente sabemos algo es cuando podemos explicar por qué funciona. No que funciona, sino por qué funciona. Esto es un poco por lo que habíamos hablado al principio, las dos aportaciones, ¿no? La neurociencia aporta lo que sabe hasta el momento, que todavía queda por saber de las bases biológicas, del cerebro, de la conducta, de los trastornos mentales, y la psicoterapia, los años de experiencia. La psicoterapia debe de guiar a la neurociencia investigadora para que de alguna forma nos vaya diciendo todas estas lagunas que todavía tenemos y vaya profundizando en saber cómo la psicoterapia ayuda a las personas. Por lo tanto, como es una conclusión muy obvia, es que son necesarios más estudios que muestren cómo la psicoterapia hace estos cambios en el cerebro que se traducen en una mejoría en el paciente. Esto permitirá pues, anticiparlo, conocer las bases neuronales de los trastornos o de la conducta compleja, permite anticipar qué personas van a desarrollar o son más proclives a desarrollar un trastorno, más vulnerables a él. Nos va a permitir elegir la técnica más adecuada a cada persona y también las técnicas que se han demostrado en los estudios que son más eficaces. Porque las terapias eficaces son las que producen cambios duraderos y medibles en el cerebro. De tal forma que el manejo clínico del psicólogo va a mejorar si está actualizado en estos temas, ya que la psicoterapia es una acción sobre el cerebro. De hecho, a los psicólogos cada vez se les demanda más tener conocimientos sobre el cerebro, su estructura, su funcionamiento, y conectar o unir, como yo decía al principio, la neurociencia y la psicoterapia nos va a ayudar a hacer mejores intervenciones y, por ende, pues ayudar a los pacientes, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a intentar mejorar la vida de los pacientes. Pero aún queda todavía mucho por hacer en general y de esta unión tan particular de una manera más concreta. La última conclusión es que, bueno, a ver si se ha cumplido mi objetivo, que pretendía haceros ver que es posible y deseable una integración entre la neurociencia y la psicoterapia, es decir, tender un puente entre ellas, pero no cualquier puente, sino, bajo mi óptica, uno de los puentes más bellos del mundo. Con ello termino. Bueno, he rescatado a Freud por aquello de la psicoterapia, aunque yo no me dedico mucho a ello, no es un autor para mí de referencia, pero sí es un autor importante, que dice que cuando no sabe algo, pues tiene que andar medio camino a ver si consigue avanzar, ¿no? Ese medio camino es un poco ir a la búsqueda de otras disciplinas que puedan completar de alguna forma lo que todavía no sabemos y aunar los esfuerzos y, como siempre, pues conseguir algo mejor o algo más avanzado de lo que ahora mismo existe. Por mi parte nada más, espero que os haya resultado interesante y bueno, ahora pues se abre el chat por si queréis hacer alguna pregunta. Si no, tengo algunas que habéis hecho cuando os habéis inscrito. A ver, aquí soy muy agradecidos, dando las gracias. Dice Carolina, ¿dónde podemos encontrar la información de las diapositivas? La información de las diapositivas, pues, bueno, esta Open se va a colgar, está grabada, luego podréis tener acceso a verlas cuando queráis. Y está basada, como veis, en artículos científicos, pues
tenéis que ir a esos artículos y siempre los artículos os llevan a otros artículos y eso nunca acabar porque la información, hay cada vez más información y cada vez más interesante. Sí, Diana, pregunta si vamos a tener acceso a la grabación. Sí, está siendo grabada. Normalmente, si no me equivoco, suelen colgarse las Open Class en el canal de UNIR en YouTube. No inmediatamente, a lo mejor en unos días. A ver. Una pregunta. Dice, hay un puente que una el efecto psicoterapéutico sumado al farmacológico y el impacto neuronal. Sí, también hay estudios que comparan varios grupos, hacen comparaciones de grupos, unos que tienen psicoterapia, unos que tienen farmacología y otros que tienen psicoterapia más farmacología. Y es la forma de ver diferencias entre ellos. Anabel dice, una pregunta, ¿existe alguna relación temporal entre el tiempo de exposición a traumas, por ejemplo, violencia, y el tiempo de psicoterapia requerida para tratamiento? Sé que no hay recetas, pues sí, no hay recetas, es cierto, porque es que cada cerebro es distinto, cada persona es distinta y también cada terapia es distinta y cada psicoterapeuta es distinto. Por lo tanto, hombre, siempre se entiende que un trauma, si ha sido más complejo, más duradero y conlleva una psicopatología mayor, siempre se necesitará, en teoría, más tratamiento que cuando es algo más pasajero, pero puede ser todo impredecible, es decir, un paciente puede mejorar muchísimo en pocas sesiones, mientras que otros, pues a lo mejor necesitan más porque también pueden concurrir otras circunstancias adicionales, etcétera. Así que ahí no puedo contestar con mucha precisión. A ver, quisiera que nos recomiendes un libro o artículo para empezar sobre este tema. Ahí tenéis los artículos, por ejemplo, los artículos de Campbell. Si os fijáis, hay muchos artículos que están ahí cogidos de la revista Frontiers. Tiene un monográfico sobre cómo la psicoterapia cambia el cerebro. Los tenéis en cualquiera de esos artículos, si lo podéis conseguir. Luego sabéis que vienen en referencias, vienen al final, y al final llegáis a más información y más artículos. Yo siempre empiezo por un artículo y cuando me doy cuenta me he leído 15. Dice, libros realmente no hay, sí, es artículos, ¿vale? Dice, sería interesante medir el cortisol cuando intervenimos sobre el estrés. Sí, hay muchas medidas que utilizan el cortisol. El problema del cortisol es que no se puede medir muy bien, a veces se mide en saliva, pero en saliva no es tan fiable como medirlo en sangre, lo cual es muy aparatoso, ¿vale? Y luego el problema del cortisol es que tiene un ciclo, va cambiando, es decir, no tenemos el mismo cortisol por la mañana que por la tarde, ni ayer que mañana. Entonces, es difícil establecer medidas estándar, pero hay muchos estudios que han medido el cortisol, muchísimos, ¿vale? Para ver cómo se afecta el estrés con el cortisol. De hecho, está totalmente demostrado, ¿no? Como en grandes cantidades de estrés se segrega grandes cantidades de cortisol, que es bastante tóxico, por cierto. Andy dice una inquietud. ¿A esta Open Class solo pueden hacer estudiantes de UNIR o también? No, todo el mundo, todo el que quiera puede acceder. Se ha compartido por redes y luego pues yendo a YouTube cuando se cuelgue también la podéis ver. Está abierta Open Class, está abierta a todo el mundo. ¿Qué más? Tan solo comentar que la fecha citada de la separación de la mujer parece que está un siglo desfasado. Ah, sí, a lo mejor me he equivocado al ponerla, no lo sé. La neurociencia es más eficaz en cuanto... Me tengo que asegurar del dato. En cuanto a la aplicación en casos de estudio en criminales... A ver. La neurociencia es más eficaz en cuanto a la aplicación en casos de estudio en criminales que la psicoterapia. Es que la neurociencia es completamente diferente a la psicoterapia. La psicoterapia es una forma de tratamiento. La neurociencia es una confluencia de disciplinas que estudian todos el funcionamiento del cerebro. La neurociencia solo te va a decir cómo funciona el cerebro, cuando funciona bien o cuando funciona mal. Pero no, desde la neurociencia no se va a intervenir de una manera psicoterapéutica. Eso lo tiene que hacer, tiene que hacer desde la psicoterapia. La neurociencia da una visión adicional o diferente a la psicoterapia tradicional, una forma distinta de ver las cosas, pero no es una terapia al uso que vaya a mejorar
a las personas, ¿no? ¿Hay algún curso sobre este tema? No, curso de momento no hay. ¿Se ha demostrado cuál es la técnica psicoterapéutica que tenga un efecto más a largo plazo? No. Es porque ten en cuenta que hay comparaciones que a lo mejor comparan 2 técnicas, 3 técnicas, pero claro, no se pueden hacer infinitas técnicas. En cuanto ya tenemos estudios distintos, muchas veces no son comparables. ¿Me entendéis? A veces es difícil aunar los estudios porque tienen trastornos distintos, terapias diferentes, temporalizaciones distintas. Entonces es muy difícil poder igualarlos. Por lo tanto, es complicado saber una técnica más eficaz sobre todas las demás. De hecho, es una de las conclusiones. Todas las técnicas son eficaces, de alguna manera. Incluso la misma alianza terapéutica es eficaz de por sí. Es decir, el contacto humano es curativo, eso lo sabemos, ¿no? El cortisol es tóxico. El cortisol es muy malo para las neuronas. Es tóxico no es bueno para entenderlo sobre las neuronas. Pero sí es tóxico. ¿Este máster de neuropsicología clínica está actualmente abierto para inscripciones? Sí, está abierto. En el máster que vas a dar de UNIR, ¿tú también vas a dar clase? Sí, Marta, voy a dar clase y además pues coordino el máster, pero también voy a dar clase. Bueno, no sé si hay más preguntas. A ver, una duda. ¿Por qué se dan casos en los que parece que la terapia no produce cambios visibles en el estado del paciente? Me refiero a esa parte de evolución. Falta esa plasticidad en la persona en concreto. Bueno, a veces una terapia puede no funcionar, pero no puede no funcionar por muchísimos motivos, ¿de acuerdo? A lo mejor esa técnica pues no es eficaz para ese paciente en concreto o en ese momento concreto. No hay un buen rapport entre terapeuta y paciente. No sé, a lo mejor se manda, por ejemplo, al paciente a hacer una serie de prácticas y no las hace suficientemente, por lo tanto, lo que se producen son efectos transitorios, pero no duraderos. La explicación puede ser muy variada, ¿vale? Eficacia en niños, pues mira, debe haber muy pocos estudios. Yo no he visto ninguno. La revisión que he hecho, no he visto, y no he hecho ni un cribado por edad, no he visto nada en niños. Pero vi mucho sobre mindfulness. El mindfulness también se ha practicado mucho en niños y quizás sí que habrá seguro, pero muchos menos que en adultos seguro, ¿vale? La capacidad intelectual podrá influir, claro, el cerebro de base y los procesos cognitivos de base que tenga una persona van a influir, lógicamente. Bueno, me comentan que ya tengo que ir terminando, pero hubo personas que hicieron aquí unas preguntas que las quiero contestar. Dicen, ¿en todas las terapias se conocen las bases biológicas de los comportamientos? No, en todas no, hacen falta muchísimos más estudios. Dice, ¿cómo realizamos psicoterapia de manera online a un paciente docente que ya no desea seguir con su profesión? Bueno, pues va a depender si es algo voluntario, si no lo es, si es un caso concreto, o sea, que habría que ir al caso concreto. ¿Cuánto tiempo se necesita para este cambio? No se puede determinar el tiempo. Va a ser distinto en cada persona, en cada terapeuta, en cada terapia. Bueno, creo que así no había nada más. Y bueno, perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias de verdad por haber asistido, por las preguntas tan interesantes que me habéis hecho. Me alegro muchísimo que os haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo preparándola y aprendiendo también. Pues sin más, me despido. Venga, chao.